Sí. Muchas gracias por la invitación. Les mando saludos desde Suecia. La temática que he preparado aquí se diferencia en diferentes puntos. Les voy a decir algunas palabras de cómo nosotros hemos llegado a ocuparnos de este tema de trauma. Vamos a meternos en algunos aspectos del trabajo con personas con discapacidad, cómo se han vuelto una necesidad, porque tenemos la necesidad, esta es la realidad de personas que tienen discapacidad para aprender, tienen un gran riesgo de realizar traumas. Y hemos experimentado en nuestro grupo de trabajo y de especialidad que no han sido tratados de manera suficiente, de manera satisfactoria en este círculo de personas. En general, hemos tenido siempre la experiencia que estas personas con discapacidad de aprendizaje hemos tenido una gran dificultad. Esto de la ha sido siempre una gran necesidad de prestar atención a estos aspectos. Aquí siempre ha sido este tema muy importante para nosotros. Yo estaba ocupado aquí de estos asuntos. El trabajo de esta persona hace 600 años die wir mit unseren damaligen Bordmitteln einfach nicht, ja, wo wir einfach gemerkt haben, wir scheitern mit unserem Hilfsangebot. en aquel momento nos sentimos sin las herramientas necesarias para ocuparnos de estos niños y no teníamos palabras sobre, no habíamos escuchado nunca a nadie hablar sobre estos asuntos. Eh, Zufällige Begegnung an der yo Universität. tuve un encuentro casual en la universidad a mediados de los 90. Que se saque los auriculares. Idee bekommen. En aquel momento encontré por primera vez. No es lauter. Sí, 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 unclar. En aquel momento nos acercamos de forma muy ingenua. Wie Sie vielleicht auch aus eigener Erfahrung kennen, Como ustedes pueden saber de la propia experiencia, auf Gegenliebe gestoßen von den interdisziplinären Kollegen aus dem physiotherapeutischen Bereich. el trabajo interdisciplinario, Das war ich recht bekannter Kinder- und Jugendpsychiater. Sagte eh, mir damals vor einigen Jahren, Herr Kühn, wir en aquel momento me dijeron, größenwahnsinnig, sich auch noch mit dem Thema Trauma zu befassen. Und mir rutscht da als Replik einfach nur spontan heraus,
Lieber Herr so und so, lieber Kollege, es ist kein Größenwahn, es ist die blanke Not. Wir haben tagtäglich mit diesen Menschen zu tun und ohne dieses Wissen scheitern wir mit unseren Maßnahmen. Wir sind Sin nicht in der Lage, los conocimientos, las herramientas necesarias, no podíamos ayudar a estas personas con estas necesidades especiales. und deswegen ist dieses Wissen einfach für uns auch im pädagogischen Rahmen so sehr notwendig. Por eso ha sido de gran significado esto que descubrimos. Mittlerweile über 25 Jahre her, Hace ist die 25 años, Pädagogik in la vielen pedagogía del trauma pädagogischen Angeboten oder Arbeitsfeldern angekommen. Also von der nos ha llegado esto. Seite. Und darüber bin ich sehr, sehr froh. Bin sehr bewegt, Me alegro mucho y aber estoy muy movilizado wir in por esto, Fällen uns das Thema Trauma anschauen und auch so, wie wir das jetzt verstehen, weil wir dieses Trauma eben halt porque el in tema trauma, Arbeitsfeldern verankert finden. Wie uns später klar geworden ist, nachdem wir pädagogische Literatur en cuanto a la literatura pedagógica, haben, ist das Thema gar nicht so neu gewesen. el tema no ha sido del todo nuevo. Hat August Eichhorn, der Begründer der psychoanalytischen Pädagogik, En 1925 übernommen. Eichhorn había comenzado con algo similar. der Tenía la Psychoanalyse teoría, Freud, bei dem gelernt hatte, él, auf die pädagogische Arbeit zu übertragen und él intentó trabajar con estos auch temas, Erfahrung machen können, dass él- dieses damals neue Wissen porque para él estos nuevos conocimientos del die momento pädagogische Arbeit vor Ort brachte. eran muy Seine útiles Vorlesung an der para su Universität trabajo. Berlin hat er bereits 1925 darauf hingewiesen, Entonces, en dass Traumata 1925, él dijo que, mitverantwortlich dafür sein können, de dass que los Kinder traumas físicos, psíquicos, Erfahrung keine podían auffälligen ser, Verhaltensweisen entwickelt haben. Also er podían hat ser causa, die Begrifflichkeit Verwahrlosung genannt. Wir würden das heute fehlende übersetzen mit Verhaltensauffälligkeit. Also los problemas war der Traumbegriff wirklich dafür da, dass psychische de- Traumata eine erhebliche Auswirkung halt auf die kindliche Entwicklung haben. Und es deswegen notwendig ist, sich in der pädagogischen Arbeit, in pädagogischen Arbeitsfeldern damit auseinanderzusetzen, was das denn für die Praxis im Alltag bedeutet. Und esto, ebenso hat er auch darauf hingewiesen, dass es interdisziplinär gar nicht so einfach war, weil auch er hat diesen Konflikt schon damals wahrgenommen. Esto no es fácil dentro de la interdisciplina Bewegung der porque Verhaltensauffälligkeit als Angelegenheit der Erziehung zu reklamieren. se re- Überflüssig erschien, claro, wenn muchas die veces es in demasiado neuerer Zeit mehr und mehr als Domäne des Arztes reservieren würde. y se reserva muchas veces esto al dominio del médico y no del terapeuta. Altes Thema für die Es un pädagogische tema Arbeit. antiguo Mir hat que para niemand mí beigebracht oder ich habe nadie me lo enseñó, ihn noch nicht gehört, en el estudio no lo aprendí, überhaupt noch nicht no präsent era, in estaba presente este tema cuando yo lo der estudiaba. pädagogischen Fachöffentlichkeit. Ujú. Gut, schauen wir uns einige Vamos a mirar algunas zum Thema de este Behinderung. tema discapacidad. Aus meiner eigenen beruflichen Erfahrung und aus vielen, vielen Gesprächen Desde mi trabajo tengo la mit experiencia, Kollegen, con los colegas, dass bereits in y der estoy convencido Denken que en el pensar y en la lengua ja, was wir im Grunde als Gewalterfahrung betroffener Menschen halt beschreiben müssen, die Frage tenemos que describir que las personas que recibieron violencia Begriffe zusammengestellt es, in den letzten Jahrzehnten, also es fing an mit schwachsinnig, se han siempre descrito a estas personas con una dificultad de aprendizaje de diferentes maneras durante los años. heute reden wir von
Hoy os hablaba de una discapacidad mental, pero siempre es una pregunta de cómo se llama a estas personas. Selbsthilfevereinigung von Menschen, die selber betroffen sind, die postulieren für sich, wir sind nicht geistig behindert, wir wollen auch nicht so genannt. Ellos, que en general los niños dicen, nosotros no estamos discapacitados mentales y no queremos ser así llamados. Somos personas que tenemos dificultades de aprendizaje. Una historia muy importante que es en el encuentro con las personas con discapacidad de aprendizaje, con el deseo, la necesidad de entender cómo la persona se hace una imagen de ella misma. Tuve muchos encuentros personales geistige Behinderung gegeben hat, festgestellt, dass sie sehr wohl ein Bewusstsein von sich selber und den Platz in der Welt, in dem sie leben. La relación de ellos con ellos mismos y con el mundo es importante que se pueda trabajar en ello. Y la pregunta de cómo trabajamos pedagógicamente con eso. Hay un documental, una película que se llama Mónica and David, es muy recomendable y muestra en distintos momentos, ¿son ustedes discapacitados o cómo lo entienden ustedes esto? No, nosotros no somos discapacitados, no estamos sentados en una silla de ruedas. O por ejemplo, la pregunta que se le hizo a David, dice, ¿vos tenés síndrome de Down? No, solo algunas veces. Discapacitado no soy, pero hacer distinto es difícil. Ihm und seiner Frau, was immer Sachen zugeschrieben werden, von den Fachleuten, aber auch von Menschen aus seinem sozialen Umfeld, die an seiner Wirklichkeit oder die nichts mit seiner Wirklichkeit zu tun haben. Und das muss ich in meiner pädagogischen Arbeit, in der Yo tengo que poder ver en mi trabajo pedagógico cómo trabajo este tema. O la historia de Verónica Raima, una jovencita que pudo decir en ese documental de que yo puedo, gracias a mi asistente, expresarme yo misma, tener presencia de mí. Que ella vive por sus propias decisiones que puede tomar. Otros ejemplos desde mi praxis, un jovencito de 11 años que también en su diagnosis, que creció en un pueblo y siempre tenía conflictos, no nos podíamos preguntar por qué tenía estos conflictos. La madre estaba siempre muy frustrada con ello. El joven reaccionaba siempre de nuevo hasta que un día, con una charla personal de uno a uno, describió qué adultos eran importantes para él, qué le tendrían que ofrecer. Y ahí le dijo, en una frase, un buen adulto es una persona que puede andar en tractor.
Para él eso era un adulto que tenía significado, un adulto que puede andar en un tractor. Y él dijo, bueno, esto yo lo tengo que saber, dijo Martín. Para el trabajo pedagógico es importante saber cómo ve el mundo este joven. Die Kinderdorfmutter, die Kollegin, konnte nämlich nicht Trecker fahren. Porque sus colegas o las personas con las que él tenía conflictos, claro, no podían manejar un tractor. Das Junge heraus, die Kollegin musste einen Treckerschein machen. Y él dijo, entonces mis colegas tienen que aprender a manejar un tractor para poder tener respeto, para que le puedan respetar. Mit der Vergangenheit. Was ich daran deutlich machen möchte, ist, Quiero subrayar que es Aufgabe unserer una tarea muy importante de nuestra parte, und Welt sich verstehen lernen müssen. Und dazu hay que aprender a comprenderlo. ein großes Maß an Neugier, an Offenheit. Hace falta mucha curiosidad y apertura en los intereses. Warum du denkst, wie du denkst. Yo quiero entender por qué piensas como piensas. Egal welchen IQ, egal welcher Ausgangsbedingungen, No importa las condiciones de donde sale la persona. Una persona es discapacitada si, en primer lugar, hay una desviación de las expectativas sociales, cualquiera sea su definición, y en segundo lugar, como si como resultado se reacciona negativamente a ella. praktischen Erfahrungen auch bewahrheitet hat. Das Thema Behinderung El tema de la discapacidad eigentlich ein Thema des sozialen Austausches. es un tema de intercambio social. Entonces, Das soziale Umfeld, die soziale Umwelt como el entorno social, den Menschen und cómo afectan a este individuo, Professor geschrieben hat in einem seiner Artikel, dass es auf die soziale Reaktion ankommt, denn sie esto se trata de la reacción social que crea discapacidad y discapacitados. Behinderung nämlich in der Alters-, aber auch in der Kopfphase bis heute. Immer noch dadurch, dass es die Abweichung von gesellschaftlichen Erwartungen an diese Personen geht. Tiene que ver con las expectativas de la sociedad. Eso surge cuando el individuo se relaciona con su entorno y al mismo tiempo está siempre asociada a la identidad de visión estrecha de ciertas características. Ellos son tomados como personas que deberían ser de determinada manera. Tú perteneces a estos simplemente porque eres así. El tema de la integración ist Grund dafür, ist Argument dafür, dass er dazugehört und insofern auch nirgendwo integriert werden muss oder sollte, sondern einfach, weil er ist, dazugehört. Dice, a uno le tienen que transmitir que es discapacitado para saber que él es eso. La discapacidad mental. ¿Cuánto influye la cuestión social en esta determinación? Un experimento una vez dijo, en el año 96, ¿qué pasaría
se preguntó qué pasaría si Stephen Hawking estuviera en este lugar. Entonces él dijo, en tanto y en cuanto no podamos comprobar que ninguno y nadie, ninguno de ellos, personas con discapacidad de aprendizaje, tenga las soluciones en su cabeza a las cuales apuntaba Hawking, la fórmula del universo, entonces tenemos que tratarlos como genios, aun cuando nos parezcan que son discapacitados severos. Entonces repetimos esta frase. Mientras no podamos comprobar que ninguno de ellos tenga la solución al interrogante de la fórmula del mundo a la cual buscaba, por ejemplo, Hawking, tenemos que tratarlos como genios, aunque su apariencia sea de discapacitados de gran discapacidad. Él mismo tenía esta reflexión de que las imágenes y expectativas, apariencias de tal o cual persona se proyectaba y determinaba que fueran de determinada manera. Yo dije antes también que estas personas tienen 3 o 4 veces más riesgo de vulnerabilidad a ser víctimas de estrés y tener experiencias de violencia eh, por su condición, por diferentes motivos. Quiero mencionarlo otra vez. Muchas dificultades Behinderung selber zugeschrieben. Das heißt, wir haben immer wieder die Erfahrung, oder wie hat es einen Kollegen letztens in der Supervision. Hemos tenido siempre, muchas veces la cuestión de que esta persona, de que tal o cual persona realiza tal experiencia de violencia porque es autista, pero esto en realidad es algo que se deriva de lo anterior. Es consecuencia de ser tratado como discapacitado. Esta persona de Berlín se ocupó dijo que la prevalecencia del desgaste psíquico, el 39%, entre el 39 y el 60,9% en personas con discapacidad mental, y en comparación el 14,7% del promedio de la población. Yo no sé cómo es con ustedes en los lugares donde ustedes están. Aquí en Bremen, aquí es muy difícil poder tratar a las personas. Muchas veces son tratados con personas que no están especializados en este tema. Und der Rest sind Quereinsteiger oder unausgebildete Menschen. Das ist natürlich ein Zustand, der in anderen Bereichen in der Jugendhilfe untragbar wäre.
Esto würde. en otras regiones, en otros ámbitos no sucede. Und so zeigt es sich sträflich eigentlich, dass diese Hochrisikogruppe von Menschen Y esto dice que estas personas con gran riesgo son Versorgung muy poco tratados de la manera que lo necesitan. die zum Beispiel die Position eingenommen haben, mit ihm oder ihr kann man therapeutisch nicht arbeiten, weil sie kann sich ja nicht mitteilen. Muchos dicen directamente que no pueden ser tratados porque no se pueden comunicar. Aber da kommen wir später nochmal darauf. Luego nos volveremos a ocupar de este tema. Entonces, el riesgo aumenta en esta población. Y entonces, desde el principio, einen erheblichen Risikofaktor dafür darstellen, wenn es dazu führt, dass zum Beispiel la discapacidad del niño puede representar un factor de riesgo particular si resulta en un aumento del estrés y la impotencia de los padres. Las causas de esto pueden ser trastornos de la regulación infantil, comportamiento descontrolado, mayor riesgo de accidentes, riesgo para la salud del niño, mayor estrés. Para el desarrollo temprano puede ser un desgaste muy potente ständig auf Distanz zu mir sind. Also eine Mutter porque las personas que tienen que cuidarlos no lo pueden hacer, no saben cómo hacerlo. die grundlegenden, wichtigen Erfahrungen für dieses Kind. Entschuldigung. Und so ist es eigentlich nur folgerichtig. Wenn die Kollegin Barbara Senkel bereits 2008 in einem Artikel der Zeitschrift der Lebenshilfe Zwin Bueno, vamos a seguir die damals ziemlich provokant war. Nein, con algo que dijo una colega que no es provocativa, dice, los motivos de los traumas con las personas con discapacidad mental, de ellos mismos, es que no pueden salir de su propio estrés, de su propio miedo. werden damit Weichen fürs Leben gestellt. Und das ist zum Beispiel immer wieder zu Y beobachten. siempre uno puede observar esto de nuevo. Wir haben einen Jungen gehabt, Por ejemplo, en la escuela traumatisiert war, der also teníamos un niño que estaba muy traumatizado, tenía complejos síntomas crónicos Sinne zeigte, deswegen natürlich in der Schule y lógicamente por eso de nuevo en la escuela llegaba a su límite de poder absorber los conocimientos y tuvo necesidad de recibir ayuda de pedagogía especial. weil den leider in Deutschland bis heute gültigen Porque Kernmerkmal der geistigen Behinderung, nämlich einem IQ von unter 70 entsprach. Das heißt, da werden Biografien podemos observar dentro de la biografía und de so ist es estas logisch, dass personas eine Person einfach que las personas que están tocadas de manera neurológica, von außen kann auch nichts getan werden. que desde afuera no se las termina ayudando. Dann können wir beobachten, dass es nicht ausreichende Bewältigungsstrategien gegen Stress und Angst gibt. Im Alltag immer wieder, auch wenn sie noch so klein erscheinen mögen, zahllose Mikrotraumata oder wie die Kollegin Shapiro es definiert hat, Small-T-Trauma, also Podemos hablar de microtraumas, de pequeños microtraumas. Dazu kommt eventuell eine Reizverarbeitung. También viene, por ejemplo, una imposibilidad de comunicación, de relación. Imagínense si uno no se puede hacer, no puede expresarse claramente con lo que necesita, ¿cómo lo entienden del otro lado?
Stellen Sie sich einfach selber vor, Imagínense ustedes, están sentados en el tren ja, Kasseler Berge, y de un lugar a otro Gespräch führen, Telefongespräch. y tienen que hacer un llamado importante Verbindung ab. Spätestens nach dem 5. y Versuch, todo el tiempo se corta la llamada. Partnerin zu erreichen, sind Sie Y, innerlich auf 180. Also das macht nochmal deutlich, selbst in der eigenen y que si, Alltagserfahrung, wie wichtig es uns eigentlich si ustedes se pueden imaginar en una situación así, queriendo hacer una conversación que se corta todo el tiempo, und vor allem eh, auch verstanden zu werden. Und wenn das vielleicht es bedeutet, difícil que se pueda entender lo que uno tiene para decir. wie das sogenannte Lockdown-Syndrom gemeint, sondern im Alltag, in der alltäglichen Begegnung, Prozesse, Erfahrung des Nicht-Verstanden zu werden, Todo führt el dazu. tiempo se puede vivenciar esto, procesos que no terminan de ser entendidos. Si hablamos del trauma, Immer so als unheimlicher, großer, bedeutsamer Begriff. Ist aber im Grunde im el Kontext trauma es un gran título das Ende der Fahnenstange von verschiedenen Stressleveln. y tiene que ver con distintos niveles de estrés, Schwierigkeiten, sich an Veränderungen in der Lebenssituation dificultades en los cambios de la situación de vida, como por ejemplo andauernden Überforderung der Lern- und Leistungsfähigkeit. cuando no se puede acceder al conocimiento. Wir sind nicht geistbehindert, sondern wir sind Por eso lo que decían ellos mismos, nosotros no somos discapacitados mentales, nosotros tenemos dificultades de aprendizaje. etwas andere Erklärung oder Otra explicación traumatischen Belastungen bei Menschen mit Lernschwierigkeiten hat para esto de imposibilidad de las personas que tienen dificultad de aprendizajes unter erschwerten Bedingungen verantwortlich gemacht hat. es la percepción de ellos mismos Eine beschädigte en unas condiciones enrarecidas. beeinträchtigte, wenn gar verhinderte Autonomieentwicklung bezieht er als Folge auf frühkindliche Traumatisierung. Und so steckt in diesem Verständnis darin, dass die Sozialisation als Mensch mit Lernschwierigkeiten im Grunde die beschädigte Autonomieentwicklung als El Trauma desarrollo de la propia identidad in der Regel, was se ve beobachten, ist selbst Menschen mit sí, Lernschwierigkeiten bestehen dificultado, es un trauma en sí. für Autonomiekonflikte typische Widerstand Los conflictos de autonomía, bei Jugendlichen por ejemplo en la pubertad, que se puede observar, stattfindet. Also sich zum Beispiel im Nichtkönnen äußert. Und so ujú, schreibt er zum Beispiel dann los die Dummheit, conflictos de autonomía ja, wenn ich mich blöd stelle, werde ich in Ruhe gelassen. podemos pensar en el síntoma mismo, como cuando se lo dice que es una persona tonta, como ese es el mismo, el síntoma en sí. Komfortzone bewegen kann, ohne mich mit Anforderungen auseinandersetzen zu müssen. Also das System, das angeboten Entonces, lo que se le ofrece en esta situación desde lo pedagógico, se le opone, eso mismo termina siendo el campo donde tiene que trabajarse la dificultad de aprendizaje. Und so sprechen wir zum Beispiel von dieser umfassenden Y Stressfaktoren, entonces hablamos de estos factores de estrés denen Menschen mit Lernschwierigkeiten en este grupo de personas. links unten Anfang der Baustein, nicht rechts oben. Bereits im vorgeburtlichen Incluso antes del nacimiento ocurren daños para niños que no han nacido aún, y esto se va desarrollando. primären Bezugsperson wird durch eine Behinderung Incluso esto ocurre con las personas relativas más cercanas, en estos vínculos. und so weiter. Bis dahingehend, dass wir beobachten können,
podemos observar die Kette an sozialen Erfahrungen las ständiger ex- Ausgrenzung und Wertung begleitet sind. Gewalt erlebt hier viele Menschen todas estas cuestiones de violencia en relaciones sociales, fracasos en relaciones vinculares, limitación, desvaloración. und so haben wir an der Stelle immer wieder die Siempre ahí tenemos las causas, Aktiven zu tun, cuestiones biográficas. erheblichen Folgen in biografischer Art. Janssen hat es mal sehr treffend zusammengefasst. Behinderung bedeutet, ein Leben lang zu Discapacidad significa toda una vida estar expuesto a ataques de por vida que muy fácilmente pueden tener un carácter discriminatorio. Alguien que, por ejemplo, en un supermercado está con un niño y estar en la caja wäre sowas nicht heute zu verhindern gewesen. Ja, also bis heute findet eine frases que escuchan en la caja del supermercado son cosas que tendrían que poder evitar. Katzenbach dann formuliert hat, Katzenbach lo formuló en un momento. La desatención a experiencias que son fundamentales en personas con discapacidad, en cuanto a minusvaloración, desatención, quitarle sus derechos, excluir, desvaloración de las formas de vida. ein Zustand, der eigentlich man sich auf der Zunge zergehen lassen muss, weil er nämlich keine Aussage über die betroffenen Personen macht, sondern eine Aussage für den Zustand unserer Gesellschaft eher macht. Entonces él hablaba del estado de nuestra sociedad. Es un tema cómo piensan los discapacitados. Entonces, en diferentes artículos se encuentran, por ejemplo, condiciones especiales para la existencia de personas. Se mencionan aspectos como estas: daños en la capacidad de abstracción, pasividad, debilidad de la voluntad, condiciones especiales, estar atrapados en el propio mundo, un repertorio de sentimientos limitado. Entonces la pregunta es si estas son consecuencias del trauma. El riesgo para estas personas aumenta. Hay ebenfalls dann als Symptombeschreibung in den klinischen Manuals wiederfinden. En cuanto a la pregunta es, ¿qué es lo que viene primero? Oder ist es nicht Ausdruck? Esto es, el diagnóstico es ¿cuál es la causa? La causa no será el envenenamiento que sufrió antes de nacer por el alcoholismo de sus padres.
Entonces, hay muchas diferentes posibilidades berücksichtigt werden muss, unter welchen que hay que tener en cuenta. die betroffene Person, die diagnostizierende Person, die Betroffene beschreibt an der Stelle. Also es ist immer, das dürfen wir ja auch nicht vergessen, immer eine subjektive Einschätzung Siempre der hay una apreciación subjetiva im diagnostischen Prozess der en el proceso de diagnóstico. Fachkräfte auch. Gut, hier nochmal ein Hinweis Y aquí auf eine Definition von Trauma. vamos a mencionar también otra definición. Gar nicht großartig darauf weiter eingehen, das haben meine Judith Vorredner Herrmann gemacht. Wichtig ist mir an dieser Stelle der letzte Absatz. es lo más importante de esta última frase. Los sucesos traumáticos desconectan la red social Nur das Individuum. Es ist also que a las personas habitualmente le dan el sentimiento de control, de pertenencia a un sistema de relaciones y el sentido. Entonces, estos sucesos traumáticos rompen esta red social. wie das soziale Netz dieser betroffenen Person aus, was für den Menschen notwendig ist, ¿Qué es lo necesario para las personas para estar en control de la situación? zu einem Bezugssystem und Sinnhaftigkeit geben muss. Para encontrarle sentido. Entonces tenemos en el lugar del trauma, tenemos consecuencias que no son de una sola persona, sino de una cuestión más social y del entorno. Da ist mal vorweg die Onno van der Hart, ein Kollege aus den Niederlanden, der seit vielen Jahrzehnten zu Trauma forscht, mal treffen Una persona que dijo, un colega, besteht in extremer Einsamkeit, im äußersten Verlassensein. el, Und Ich möchte Sie ganz kurz unterbrechen, ob Sie ein wenig langsamer sprechen könnten, damit unsere Dolmetscher besser hinterherkommen. Das wäre großartig. alles klar. Ich bemühe mich schon langsam zu sprechen. Okay. Danke. entonces hablaba de que Das heißt, diese Begrifflichkeit, die wir im klinischen Bereich zum Beispiel durch den Störungsbegriff vorfinden, den kann ich eigentlich aus pädagogischer Perspektive desde perspectivas pedagógicas nach der Definition von Hermann nicht folgen. Das ist keine n- no se pueden comprender. Person des Individuums, sondern es ist eine Reaktion. Esto es una reacción en realidad. Wenn Sie sich diese Grafik mal anschauen, Si pueden ver este gráfico que muestra la curva del estrés, hacia arriba el estrés, hacia abajo, hacia la derecha el tiempo, viele Menschen verfügen, egal wie alt wir sind, egal welche en la línea verde de abajo está el vínculo, la unión, es la zona que es donde está controlado el estrés. A medida que vamos subiendo a la izquierda, la zona rosada unterscheidbaren dice lucha o huida, Bereich mit y entonces todo esto empieza a ser la zona donde im Anschluss no es controlado. und größeren, Entonces unkontrollierbaren Bereich. Bei Menschen mit Lernschwierigkeiten ist dieser Aspekt des kontrollierten Bereiches noch geringer. Also das grüne Feld Entonces, el umbral donde esto es controlable en las personas discapacitadas es aún más bajo, Angst und Stress halt möglich sind, weil es nicht genügend Strategien gibt. porque no tienen las suficientes estrategias. Entsprechende Förderung und Erziehung nicht unbedingt erweitert, sondern, wie ich schon gesagt habe, durch die vielen alltäglichen Mikrotraumen als Y esto es causa de los muchos microtraumas diarios a los que se ven expuestos. sobald wir wechseln in den unkontrollierbaren Bereich, En cuanto subimos a la zona das System de no control, sogenannte Notfallreaktion. Das ist zunächst die Kampf- oder Fluchtreaktion. Jeder oder jede von uns reagiert in diesem Bereich
mit einer Nosotros habitualmente en esta zona reaccionamos, eh, reaccionamos de esa manera, enfrentándonos. damals die wichtige Erkenntnis einfach, dass unser Stresssystem sich nicht nur auf unsere Psyche auswirkt, sondern Folgen für den gesamten Organismus hat. Esto tiene consecuencias para todo el organismo. L- Las hormonas del estrés Den Körper mit Energie, damit Kampf oder Flucht möglich erfolgreich sein kann. es lo que posibilitan esto. Und das ist im Grunde schon ein Zustand, der für die pädagogische Bewertung deutlich macht, wie anspruchsvoll und wie wichtig diese Esto para la valoración pedagógica es muy importante, weil bereits die Kampf- oder Fluchtreaktion im Alltag erheblichen Stress auch bei uns dann auslöst. Ja, zu unzähligen Konflikten führt, zu unzähligen Schwierigkeiten in der pädagogischen Begegnung. en el encuentro pedagógico, esto de del el enfrentamiento o la huida, eh, Organismus über en nosotros es algo que surge espontáneamente. wird nämlich von den Füßen auf den Kopf gestellt. Der Organismus wird sediert, körpereigene Opioide werden ausgeschüttet und es kommt zu diesem beschriebenen, bekannten Freeze and Fragment, also Y einfrieren. a medida que va aumentando esto, se puede llegar a este congelamiento, Was der Körper nicht mehr kann. freeze fragment. Die flüchtet sozusagen, was körperlich nicht mehr möglich ist. Für uns war es das damals eine ganz, ganz wichtige Erkenntnis, die uns Para geholfen nosotros fue en su momento un conocimiento muy importante zu reflektieren und zu para wissen, poder reflectar, poder ver todo esto, porque nosotros hasta ahí berücksichtigt hatten, no habíamos tenido en cuenta, o muchas veces no habíamos tenido en cuenta, dass ein Kind que un ser humano in dem noch im kontrollierten Bereich está donde está, sie sich bereits im unkontrollierten Bereich en el lugar del control o del no control. verarbeitet. Y esto nos muestra para el trabajo pedagógico Notwendig ist, ob es si tiene necesidad, si tiene sentido konfrontativ a einzusetzen. actuar desde un lugar de confrontación Also das o heißt, no. es O ist sea, eso significa lo importante qué medios pedagógicos utilizamos y tienen sentido con esta situación. No tiene sentido, por ejemplo, con una persona que está en su lado con estrés y de no control, no tiene ningún sentido para su comportamiento o sancionar su comportamiento, por ejemplo. No, porque no lo entendería. Entonces, si no, estaría él del lado del control. Vermeiden, so schön in dem Satz Dice, hay una frase en un libro que dice, una persona cambiaría su comportamiento si realmente lo podría. Y si no, se esperaría de él un comportamiento diferente. Eso hay que tenerlo en cuenta todo el tiempo con las personas con dificultad de aprendizaje. Tenemos que tener en contexto y tenemos que tener en cuenta las situaciones de estrés y lo que ellas provocan. Y muchas veces esto no es reconocido socialmente. Y muchas veces vienen las sanciones y las correcciones que terminan siendo no correctas. Hay muchas cuestiones que si yo lo miro desde mi práctica laboral, que hoy la haríamos distintos. De nuevo, ¿estamos hablando de un trastorno o estamos hablando de una reacción? Ustedes saben, todos los que se han relacionado con el tema del trauma, que el PTBS, el trastorno de estrés postraumático,
to- todas las situaciones crónicas que trae y que se pueden aparecer los síntomas de estos tres grupos que tenemos acá. No todo lo que vivencia una persona es un trauma, y los 3 puntos son volver a vivir lo que pasó y el poder evitar a futuro lo que ha generado el trauma. Y la sobreexcitación, ¿no? Sobreexcitación, la vivencia nuevamente de lo sucedido y el evitar que vuelva a pasar. Todo esto tendremos que tenerlo en cuenta en nuestra cabeza. Tendríamos que tener, por otro lado, la posibilidad de trabajar de manera biográfica para poder entender y, en este sentido, saber realmente cuáles son las consecuencias del trauma. Entonces, ¿es un trastorno o se va a una reacción? En los años 90 pudimos ver también cómo, entendiendo el cerebro desde el lugar neurológico, y cómo reacciona ante el estrés. Cuando hay mucho estrés, tiene más consecuencias. Lo que en su momento no conocíamos nosotros, que nos abrió los ojos es el modelo de los 3 jerarquías en el cerebro. Sí. En la corteza cerebral, en el sistema límbico y en el tallo del cerebro pequeño. ¿Cómo se relacionan entre ellos? Importante fue para nosotros en ese momento que se invierte esta situación en la relación de la corteza cerebral, el sistema límbico y el tallo cerebral cuando estamos en situación de estrés. O sea que si el ser humano tiene mucho estrés, en la línea roja del no control, este orden jerárquico se invierte. Y en el medio, en el sistema límbico, aparece como un llamado de atención, como que avisa que algo no está funcionando bien. Y disuelve el control. En ese lugar del cerebro donde están todos los procesos automáticos. Cuando uno se levanta a la mañana necesita y tiene que intercambiar el oxígeno. Y la reacción en una situación extrema en una situación de peligro, no hay que pensar demasiado, sino que entre una situación de estrés se desata rápidamente la reacción. Desde el lado pedagógico para nosotros en muchas situaciones pedagógicas, nosotros pedagogos transmitimos estrés hacia las personas, también una persona adulta, para su comportamiento.
termina siendo el comportamiento del adulto el que termina desatando también la manera de actuar de la persona. auf das angebliche Fehlverhalten zu reagieren, sondern sich an der Stelle erstmal einen Puffer zu schaffen. Chaim Omer und A.S. von Schlippe empfehlen dann so Sätze wie ich habe es zur Kenntnis genommen und werde Frases como, por ejemplo, bueno, yo entiendo y no generar nuevas situaciones de estrés. Bien. Sí. Ven de nuevo. Esto es de Onno van der Hart, un colega de Holanda que el corazón de todo trauma, ahí está la soledad extrema. Es un total abandono, sobre todo cuando hay violencia. Se trata, pues, de menudo siempre, en el caso de un trauma violento, también de una traumatización de las relaciones y de la capacidad de relacionarse. Una relación llena de amor que sea simplemente segura, de alguna manera, será esencial para recuperarse del trauma. Una persona que tiene un trauma, que tiene el peligro de manera rápida, es estar expulsada de una vida social. Un colega mío de Basel escribió en su trabajo doctoral sobre la salud de los niños que están. Cada quinto que está internado sondern weil sie gescheitert ist. Wenn man sich jetzt überlegt, dass wir mittlerweile no pueden justamente superar su trauma, no porque se los incluya, sino justamente porque se los excluye. La pregunta sería, en este ámbito de la discapacidad, ¿cómo creamos sistemas pedagógicos para acompañar? Esto trae el peligro en este grupo de risco de ver cómo reaccionan estas personas, porque la reacción misma los puede cerrar. Hoy se dice también, somos el saco correcto. Sería una expresión, ¿no? O sea, tenemos nuestro cuerpo correcto. Und so sollten wir uns das. Entonces, tenemos que conectarlo con la sabiduría del tratamiento con los discapacitados. Yo he aprendido en el estudio que el comportamiento es muy importante para la persona de que se trata. Cada comportamiento de los niños es muy importante y significativo y comprende en sí misma la lógica del desarrollo. Para mí no era muy fácil de comprender. Erkenntnis der Sinnhaftigkeit massiv entzogen haben.
Ja, A mí also me superaba esto, me demandaba mucha atención, nicht immer sofort eben halt auch zu einer Erklärung gekommen bin, aber ich kann nach über 30 Jahren Praxis sagen, pero después de 30 años de práctica, puedo decir verstehe, que, das in der Regel an mir, weil ich sie noch nicht bewertet que hay que prestarle mucha atención a esta frase. Für mich Quiere decir que una tarea para mí como pedagogo menschliches, es, sich an das, was ich vorhin gesagt habe. Ich knüpfe an es Verstehen conectar an, con procesos de la comprensión, der Mensch sich selber und seinen Platz in der Welt halt beschreiben würde. es eh, colocarme en la descripción de esta persona. Ist es mein Auftrag, in Verstehen zu kommen? Esa es mi tarea para poder Weil comprenderlo. die ganzen Folgen, die Erkenntnis, dass das, was auf verbaler Ebene nicht kommuniziert werden kann, Y eso que en un plano verbal se puede comunicar también, wäre aparece en un plano del comportamiento. sich, wenn wir Lo Verhalten que, eines Menschen lo que no aparece en un plano de lo verbal als kommunikative Botschaften verstehen wollen, tiene que ser comprendido en el plano del comportamiento. Cada persona Wahrnehmungsreaktionen, tiene reacciones de aceptación o de rechazo, er oder sie auf der en donde nos muestra lo que le pasa. Y entonces, Planen, Hilfeplanung, Förderplanung zu organisieren. esto es lo que nos tiene que orientar a los pedagogos. Stress zu tun hat, dann ist das Thema Cuando, Stressreduktion einer cuando der aparece, zentralsten, wichtigsten pädagogischen Aufträge. entonces el tema del estrés es uno de los puntos más importantes a tener en cuenta. Die Stelle, an der ein Mensch Ablehnungsreaktionen zeigt, Cuando muestra un rechazo, el paciente o la persona, und je mehr davon gezeigt werden muss oder cuanto más nos muestre esto o se ha percibido esto, aktiver ist das entonces Bedenken des Menschen, dieser Person, und el je estrés, stärker wird übersensibilisiert. entonces hay una sobresensibilidad. Und dann in die Notfallreaktion zu gehen, wird immer kürzer. Der kontrollierbare Bereich wird immer kleiner. La zona de control se vuelve cada vez más pequeña. Möglichst Stress reduzieren. Reducir cuanto más sea posible el estrés. Anforderungen oder Herausforderungen oder Aufgaben Quiere decir no colocar tareas o exigencias. runterfallen zu lassen. Überhaupt nicht. Es wird uns oft nachgesagt, so Traumapädagogik sei Kuschelpädagogik. Überhaupt nicht. Esto no es una cuestión así Diego hat das mal so formuliert, das ist de cariño o de apaño ni nada por el estilo. ein Verstehensprozess. Muss intuitiv eventuell Entscheidungen Ten- treffen, tengo que tomar decisiones de manera intuitiva en estos casos damit wir Stresssystem nicht wieder herunterfahren und beruhigen. para poder calmar situaciones de estrés Kreativität, Erfindungskraft. y creatividad también. Einfach, wenn an der Pädagogik Y está an der Planung bien nicht selber in Stress, nicht selber in Panik zu geraten, cuando uno mismo no se pone en pánico o en estrés, cuando no funciona el plan A, Namen da vorne an sino que el alfabeto tiene otras 25 gearbeitet, letras. nach so vielen Jahren immer noch so Esto lange tiene que ver con la disposición del pedagogo, de no entrar en pánico. Schauen wir mal Y esto son las tareas lo que es el pedagogo del trauma, pedagogía del trauma. uns mit Perdón. Pädagogik zu befassen, klar, dass wir uns da gibt es als Vorbild das, was die Kollegen im Therapiebereich schon hatten. Esto es lo que los colegas de la terapia ya conocían, Angelehnt haben, Sachen diskutiert und ähnliche Sachen. Mittlerweile ist die Traumapädagogik hoch emanzipiert.
la pedagogía del trauma en este momento se ha emancipado, tiene sus propias ofertas, su propia lógica. La primera tarea es la estabilización para reducir el estrés. La estabilidad de la persona para poder percibir esta persona está en esta región del estrés fuera de control. ¿Y qué se puede hacer? Por ejemplo, movimientos para tranquilizar a la persona, para que el sistema nervioso se pueda apaciguar. Pequeñas cosas que se pueden hacer para volver a estabilizar a la persona que está en estrés. Para que el aparato neural de la persona afectada, para que pueda empezar a procesar otra vez y poder entrar en contacto. Y para eso está la otra cuestión importante en esta tarea, que es el diálogo. La capacidad del diálogo se puede haber dañado. He conocido personas que no habían perdido todo interés en lo social, en el contacto con el otro, porque sus experiencias habían sido demasiado malas. Entonces el diálogo se veía afectado. Entonces, desarrollar la capacidad de entrar en diálogo con personas que no pueden dialogar verbalmente. Entonces el trauma puede dañar esta capacidad de forma muy determinante. Also nicht nur die Blockade des Sprachzentrums durch Stress. No solamente lo que se ha bloqueado en el habla, sino que pueden tener otro tipo de dificultades para expresarse. Entonces necesitan de nosotros otras cualidades para poder entrar en diálogo. Por diferentes canales, por ejemplo. Entonces, encontrar diferentes canales para la comunicación más allá del verbal. Lenguaje corporal, meditación, o a través de la respiración, en algún caso. Diálogo con la respiración. Aber Kommunikation ist immer möglich. La comunicación siempre es posible. Por ejemplo, una inglesa que durante muchos años se ocupó de esto, del lenguaje corporal, o autistas muy severos, todo esto juega un rol muy importante. El contacto corporal, la atención a diferentes tipos de señales. Allí se pueden encontrar nuevos
aspectos de diálogo. dann ermöglichen, am sozialen und gesellschaftlichen Leben wieder teilzunehmen und eine eigene, eigenständige Perspektive in Entonces, formar parte de esto y desarrollar las perspectivas, individuellen Ebene. diferentes tipos de perspectivas. Diesen als Fachkräfte, da geht es um die individuelle Perspektive des Individuums. Las perspectivas del individuo. Eso quiere decir la solución de esto, Aber vor des klinischen y Bereiches siempre que viene dentro de este como solución y describimos desde lo terapéutico, como técnica terapéutica es trabajar dentro del marco de marco social real, con relaciones sociales que tengan, que puedan continuar. No es solo ofrecer algo que yo le ofrezca, sí, tiene que ser experimentado, se tiene que ser vivenciado, o sea, la persona que está detrás pedagógicamente o terapéuticamente tiene que vivenciar esto, no solo ofrecer estas técnicas. Eso quiere decir, en el trabajo con la pedagogía del trauma, tenemos que hablar de una educación previa, y eso es la relación con la otra persona. ¿Sí? An Kindern wird rumgedoktert. Verhalten soll korrigiert werden. Verhalten Symptomverhalten soll möglichst verschwinden. Und da kann ich Ihnen einfach nur sagen, es ist wie mit den Maulwurfshügeln im Garten. Wenn Sie versuchen, Symptomverhalten Si ustedes tratan de evitar un comportamiento del síntoma, dann hauen Sie den einen Hügel platt und garantiert kommen zwei an anderer Stelle. es como tapar a la posibilidad del otro. En los procesos cognitivos, la pregunta es, ¿qué me traen estos comportamientos como para poder entender lo que le está pasando al otro y poder entrar en un proceso de diálogo? Y eso quiere decir la mejor motivación, la mejor manera para poder trabajar en el desarrollo o ofrecer una ayuda es para poder entender la experiencia del otro. Tiene que haber ahí un diálogo, tiene que haber una relación con el otro. Y eso no quiere decir que yo tengo que estar todo el tiempo, las 24 horas, en contacto con esta persona, pero alcanza con que sea a veces solo algunas horas, pero tiene que estar la experiencia, tiene que estar la relación y el conocimiento. Tengo que querer llegar al otro. La relación con el otro viene antes de como yo educo al otro. La pregunta es si entra nuevamente en su ciclo a través de algo traumático que tuvo. Si nos acordamos de la frase que ya mencioné, si una persona se pudiese cambiar, lo haría.
el trabajo de la pedagogía del trauma nos da a nosotros y nos ofrece la posibilidad de ser nosotros la relación con la otra persona para poder alcanzar a ese otro ser y así tener éxito. Eso quiere decir que las orientaciones a través de la relación con el otro quiere decir, necesito presencia. Yo me relaciono de una manera presente, puedo ser sensible a la reacción del otro. Por ejemplo, no interpreto como algo que me quiere separar, sino le ofrezco herramientas para poderme acercar. Lo que sabemos de la pedagogía del trauma, que alguien Handlungsangebote zu machen, den Stress herunterzufahren, sondern in der Lage sind, ihr eigenes Stresssystem Claro, no querer bajar el estrés automáticamente del otro, sino también saber desde qué punto yo mismo puedo trabajar con mi propio estrés. Tenemos que trabajar con el sistema de él y lo que genera el estrés para conocer nuestro propio estrés. Es sabido que no solo quien es cuidado, sino quien cuida, ambos están trabajando con esa situación del estrés y en el ámbito del no control. Tenemos que primero trabajar con nosotros mismos para poder bajar a la situación del control y bajar el estrés en nosotros mismos. Y eso se muestra lógicamente en la reacción personal de la lengua, que se muestra a través de lo verbal, de las diferentes maneras. Y ahí importante es el canal de comunicación. Y donde pueda estar también entonces, pueda estar en un sano contacto, cercanía, sí, un contacto corporal con el otro. Es un tema que en Alemania, que lógicamente ha habido muchos escándalos de abusos, el tema del contacto corporal. ¿Cómo generamos un contacto personal con el otro? Hay maneras de encontrar un contacto corporal sin que esto sea rápidamente tildado o prohibido. Man tut sich selber und dem Gegenüber dadurch sogar was Gutes. Und das heißt, das Gerede von professionelle Distanz, ich kann es langsam wirklich. Cuando se habla de distancia profesional, la tendríamos que cambiar por un encuentro diferente, de un profesional encuentro con el otro. Tendríamos que hablar de una cercanía profesional. Y esto se ve bien claro en cada día. Por ejemplo, si miramos el gráfico, una persona que está en estrés, todavía en la zona del control, todavía que se encuentra en una zona de control. Pero si hay una exigencia, es inevitable que suba hacia la zona del no control.
Y muchas veces se llega a esto aunque no se quiera, porque no se ha trabajado bien en las estrategias. Ein Zusammenspiel von Sympathikus, Parasympathikus in unserem autonomen Nervensystem, was wir nicht willentlich steuern können, zeigt an dieser Grafik ganz deutlich, wie No- schnell das im Alltag Nos passiert. muestra en este gráfico qué rápido se puede salir de la zona de el control cuando hay una exigencia, entrando en una zona del no control. unserem Gegenüber herstellen können, sehr massiv in die dann unwillkürliche oder ungewollte Y esto no Stresssymptome. es deseado, se entra lógicamente desde un lugar del no control, pero no desde un lugar deseado. Das sollte Ziel und Aufgabe unserer Therapie. Y la tarea nuestra sería que esto todo quede dentro de la zona verde, de la zona del control. Großartige, konzeptionell, individuell ausgearbeitete Dinge, sondern es geht um Alltagsleben. Y esto tiene que ver con la vida diaria, In seiner Alltagssituation cómo en su situación diaria la persona puede encontrar maneras de controlar, de estar en una actividad controlada. Cuando haya una exigencia que es en el día a diario que no llegue al nivel de generar un estrés. Y esto es algo que las personas que tienen un trauma han perdido, porque rápidamente entran en una situación de no control. Nosotros, la pregunta sería, ¿cómo lograr justamente ese lugar del control? Y eso ayuda solo si nosotros conocemos nuestras propias competencias, nuestros propio estrés. An Kompetenzen auf den Weg gebracht, was das Kippen in den unkontrollierbaren Bereich halt ermöglicht. Gut, ich muss jetzt mal auf die Uhr schauen. Tengo que mirar el reloj. Un pensamiento importante que quiero todavía dejar es porque la descripción del comportamiento para entender la reacción del comportamiento, a veces podríamos decir de que experiencia, no le pregunten nunca a una persona por qué, sino hiciste esto por la pregunta del por qué. Abre ámbitos de poder aclararlo. Si uno se pregunta ¿por qué hiciste eso? Uno rápidamente se puede sentir juzgado. Ich kann das so machen wie bei Günther Jauch, Multiple-Choice-mäßig, dass ich Antworten vorgebe und gucke, wie reagiert man gegenüber auf die eine oder andere. Lo podría hacer por un lado como en el multiple choice, ¿no? Donde va a elegir y ver cómo reacciona la persona ante. Para personas que no pueden verbalizarse, tengo que observar muy claramente la reacción del cuerpo y para poder entender la situación del comportamiento del otro. Y otra posibilidad, quiero hablar todavía, una regla de las 3 Bs, ¿sí? Que las podemos observar claramente. Las podemos rápidamente observar. Y lo que muchas veces no se tiene en cuenta es
el del medio, qué necesidades podemos reconocer detrás del otro. ¿Qué necesidad trae como mensaje el comportamiento del otro? Aber wenn das anhält, zum Beispiel, sich einer imaginären Gefährtenschaft, mit dem er selbst dann ist das nicht patologisch, sondern dann ist das ein Beispiel dafür, dass dieser Mensch das Bedürfnis Cómo los niños expresan su necesidad. Por ejemplo, me siento solo, necesito a alguien que me ayude. Entonces tengo que aprender en mi profesión y ofrecer una ayuda a las diferentes necesidades cuando son expresadas de diferentes maneras. Y también entonces la valoración cuando sea necesaria. Yo me acostumbré a preguntarme, ¿qué es lo que puede ayudar en este caso? ¿Cómo te puedo ayudar? Y entonces quizás a veces la respuesta es no, no hay ayuda posible. Nunca nos olvidemos de que en este trabajo con los traumas hay que hacer una buena reflexión, autorreflexión. El trauma hace algo con nosotros, nos desgasta, nos sobreexige. Ocúpense de que en estas cuatro planos, ¿qué es lo que puedo hacer para ocuparme desde lo emocional? ¿Qué puedo hacer desde lo físico? Pero también lo psíquico. Y también ayudarnos entre profesionales. ¿Qué necesito yo de forma profesional para ocuparme de mí? Para ocuparnos de nosotros de manera integral. Esto quiere decir, si me puedo posicionar de forma satisfactoria en estos cuatro planos, en esta tarea que es en la pedagogía del trauma, que es algo muy, muy importante y muy, muy valioso. Y aquí muestra entonces una foto que dice nervios de repuesto. Entonces, quiero recomendarles 2 o 3 libros. Sollten in jedem Teamregal stehen, weil Krüger es mit diesen beiden Büchern gelungen ist, wirklich sehr leicht und einfach eingängig zu verstehen. Also auch Libros que son fácil de comprender para transmitir estas complejidades, cuestiones del cerebro, etcétera, y cuestiones prácticas. Y del otro lado, el de Elven, personas con autismo y limitaciones psíquicas, espirituales, y cómo posibilitar un tratamiento positivo, comportamiento positivo. Les agradezco su atención.